subterráneas y obras civiles subterráneas. Hoy nos acompaña el ingeniero Juan José Monsalve, quien va a hacer la presentación sobre la norma. Para iniciar, quiero hacer un breve recuento histórico de cómo se llegó a la estructuración de la norma. La norma fue elaborada conjuntamente por la Asociación de Profesionales del Sector Minero, por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, a través del trabajo con estudiantes del Semillero de Investigación en Seguridad y Salud en el Trabajo, CESATMIN. Para este trabajo tuve el honor de ser el director del trabajo y Juan José Monsalve fue el codirector del trabajo. Posteriormente, este documento que se generó se llevó al Comité Técnico 251 del ICONTEC, que es el comité para temas mineros de esta institución. Allí se revisó, se pasó a consulta pública, en la cual participaron personas de diferentes universidades, de diferentes empresas, de la Agencia Nacional de Minería, del Ministerio de Minas y demás. Y finalmente, pues el 19 de octubre del año pasado, la norma salió al público. Entonces, sin más preámbulos y esperando pues que sea un tema de interés para todos, porque es una herramienta que nos va a permitir y lo van a poder evidenciar, ofrecer herramientas para el control del riesgo geomecánico. Espero entonces que le saquemos el máximo provecho, que se adquiera la norma y que se empiece a trabajar todo este tema tan importante de la mejor manera. Muchas gracias y los dejo entonces en compañía del ingeniero Juan José. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias pues, al profesor Juan Eugenio por la introducción de este trabajo. Pues sí, como le dijo el profesor, este fue un proyecto pues que nos tomó algunos años pues en desarrollar y pues exitosamente el año pasado en octubre esta norma se pudo pues publicar con ayuda del ICONTEC. Entonces pues la idea es básicamente presentarla a ustedes y discutir algunos de los puntos que hacen parte de esta norma y pues consideramos que son de gran valor pues para todos nuestros asistentes. Si tienen alguna pregunta, por favor, la van colocando en el chat y al final pues hacemos una revisión de las preguntas y trataremos de darles la respuesta. Bueno, en esta presentación pues haremos una breve descripción pues de los accidentes en la industria minera colombiana. Hablaremos acerca de la normativa referente pues a estos planes de sostenimiento. Mencionaré algunos referentes internacionales y me enfocaré principalmente pues en algunos de los puntos de esta norma pues que consideramos muy relevantes. No quiere decir pues que los demás puntos que están listados ahí pues no tengan tanta relevancia, sino que es más que todo para hacer una invitación a que ustedes mismos busquen el documento, lo leen, lo estudien y pues se plantee la discusión alrededor de esto. Entonces, entre el 2005 y el 2022, en Colombia han ocurrido 1948 accidentes mortales. Esto incluye pues todas las diferentes tipos de minería. Únicamente en minería subterránea, 1.752 de estos accidentes han ocurrido pues. Entonces, como podemos ver, la mayor parte la mayor parte en la cual estamos teniendo accidentes en nuestro país es principalmente en estas operaciones mineras subterráneas. Y si nosotros revisamos las causas pues de estas fatalidades,
el 31% o 538 de estos 1.752 accidentes han sido por causas geomecánicas. ¿Qué son o qué estamos llamando nosotros accidentes por causas geomecánicas? Accidentes por causas geomecánicas son todos aquellos eventos pues que generan pues lesiones o fatalidades o inclusive daños a las propiedades que se originan por causa de la inestabilidad o inclusive el colapso de un macizo rocoso. Entonces, dentro de estos accidentes geomecánicos podemos estar incluyendo derrumbes o colapsos en túneles, caída de rocas, deslizamiento de taludes, también, por ejemplo, influjo de agua pues en frentes o inclusive hasta deformaciones excesivas que puedan generar el daño de los mecanismos de sostenimiento. Entonces, como podemos ver, estas causas geomecánicas son la principal causa de estos accidentes en nuestra industria minera y obviamente, dado que las operaciones subterráneas tienen un grado de peligro mayor en cierta medida que las operaciones de superficie, esta es una de las causas pues que genera mayor, que ha generado históricamente mayor peligro. En el 2015, el decreto 1886 se le hicieron algunas actualizaciones y en lo que respecta en los términos de sostenimiento, el artículo 75 dicta que el titular del derecho minero o la persona pues, responsable de la operación debe adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar que las labores no presenten ni derrumbes ni desprendimientos. Esto directamente implica como la persona responsable de mantener la seguridad de los mineros, como aquella persona que es titular del derecho minero o a quien pues está siendo responsable de la operación. Adicionalmente, esta norma en el artículo 76 define, implementa los planes de sostenimiento como una medida de control precisamente para prevenir estos accidentes, ¿cierto? Entonces se dice que el plan de sostenimiento debe ser un documento de acuerdo con un estudio geomecánico y obviamente alineado con lo que se incluye pues en el plan de trabajos y obras, ¿cierto? También dice que este documento debe ser un documento de actualización permanente y debe incluir las normas específicas sobre cuándo, dónde y qué tipo de sostenimiento se debe instalar en todas las etapas pues, del proceso extractivo, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que esta norma fue incluida en el 2015, hemos observado en las estadísticas que la implementación de los planes de sostenimiento es algo que a la fecha no ha causado ninguna mejoría. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea pues de plantearnos varias preguntas y preguntarnos, bueno, estos planes de sostenimiento que se incluyeron en el 2015 han sido efectivos de alguna manera. Y la verdad es que revisando las estadísticas desde el 2015 para acá, no han sido efectivas y no se ha encontrado pues una reducción significativa en estos últimos 7 años. También, pero ¿por qué se puede ver esto? Nos planteamos la pregunta, ¿es la industria minera colombiana ha entendido qué es un plan de sostenimiento y ha entendido cómo se debería realizar para que en realidad sea una herramienta efectiva para el control de los peligros y riesgos geomecánicos? Pues nos dimos a la tarea de realizar una encuesta donde se le preguntó pues a varios a varias partes o varias personas interesadas en la industria responder acerca de su conocimiento referente a los planes de sostenimiento y nos dimos cuenta que en general no hay un criterio unificado al respecto de esto. Voy a hablar un poco más adelante al respecto, digamos, de esta encuesta. Y también la otra pregunta pues que nos planteamos fue si la autoridad minera tiene un referente para evaluar estos planes de sostenimiento, porque pues nosotros notamos que en muchas operaciones lo que se hacía era simplemente hacer un estudio geomecánico y entregar un estudio geomecánico, ya sea pues un análisis de estabilidad o un plan de muestreo con unos ensayos de laboratorio
de resistencia de rocas, y esto era lo que se entregaba, por ejemplo, a la autoridad minera, y simplemente pues lo hacían pasar como un plan de sostenimiento, lo cual pues no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, pues nos dimos cuenta que sí, es importante entonces generar algo que nos permita tener herramientas para juzgar estos planes de sostenimiento, digamos, bajo el mismo rasero, y que en verdad pues sean una herramienta para mejorar esas condiciones de seguridad. Entonces, desde el inicio pues de nuestro proyecto, nosotros nos dimos a la tarea de empezar pues a generar herramientas que poco a poco, le pido por favor a Alberto Villamil cerrar el micrófono, y de pronto pues a los demás asistentes que me colaboren pues con el micrófono. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue desarrollar un decálogo para la prevención de accidentes geomecánicos en excavaciones subterráneas. Este decálogo básicamente es un documento que contiene las 10 reglas de oro que todo operador minero debe seguir para operador y minero, y todas las personas deben tener en cuenta precisamente para evitar estos accidentes. Entonces fue algo muy general, pero tuvo pues una acogida muy grande, y fue, digamos, un punto de partida que nos permitió empezar a elaborar pues ya lo que fue la norma técnica para la elaboración de estos planes de sostenimiento. El segundo paso que nosotros dimos fue elaborar esta encuesta de las que les mencioné anteriormente, para nosotros entender si en verdad esto que se propuso o que se planteó en el decreto 1886 del 2015 de los planes de sostenimiento fue algo que en esos 5 años pues que pasaron, si la gente sí lo había entendido, sí lo estaba implementando. Y como mencioné anteriormente, pues se realizó pues esta encuesta a un número grande de personas, y de diferentes partes de la industria, de diferentes tipos de minerales, de diferentes profesiones, y nos dimos cuenta pues que al preguntarles qué es un plan de sostenimiento, qué considera que debe tener un plan de sostenimiento, vimos que había una disparidad muy grande, digamos, en esos conceptos, tanto desde la definición de qué es y qué debería ser, como los componentes que deberían conformar este plan de sostenimiento. Entonces, aquí les muestro con respecto al decálogo, cuáles fueron esos 10 puntos pues, que presentamos inicialmente, entre los cuales pues, se incluía el primero: conozca su macizo rocoso, mapee y defina sus dominios geomecánicos. Obviamente estamos realizando excavaciones en un material que no conocemos, por lo tanto es importante entender en dónde estamos haciendo nuestro trabajo y utilizar esa información para realizar el diseño adecuado de esas excavaciones. Entonces, el segundo punto es, con base en ese conocimiento geomecánico, definir el tipo de sostenimiento de manera adecuada. También establecer planes de inspección e instrumentación, no solamente del macizo, sino también de los elementos de soporte. También evitar el ingreso, un punto muy importante, evitar ingreso a labores abandonadas, pues se han tenido muchos accidentes en los cuales la gente por curiosidad entra a labores pues antiguas, y pues se ha tenido pues la mala suerte pues de encontrar un área pues que no ha sido desabombada, que en la cual los esfuerzos se han relajado y se ha permitido desprendimiento de rocas. Entonces es muy importante no ingresar a esas labores abandonadas sin realizar pues su respectivo desabombe. Definir también procedimientos claros para inspección del macizo rocoso, también para el desabombe, la instalación de los mecanismos de soporte. Es importante pues que para todas estas tareas en las cuales interactuamos pues con la roca, tener muy claros cuáles son aquellos pasos que se deben seguir para evitar pues accidentes. También capacitar y entrenar el personal, no solamente pues en cómo realizar estas tareas, sino también a cómo identificar peligros, identificar qué es una condición del terreno que puede generar un accidente y demás. También instruir y motivar al personal en reportar condiciones inseguras o condiciones pues que puedan presentar un peligro. Asignar responsabilidades claras en este tema. Por ejemplo, no van a ser la misma responsabilidad que tiene un operario como la que tiene un supervisor. Entonces definir muy
claramente estos roles y recordarlos pues de manera continua a todas estas personas. Por último, también es importante tener, por ejemplo, auditorías externas, internas, para permitir pues traer una visión externa a las operaciones y darnos cuenta y asegurarnos pues que lo que está haciendo se está haciendo bien. Entonces, esto inicialmente fueron las 10 reglas de oro que propusimos para evitar accidentes geomecánicos. Esto no tiene, digamos, ninguna obligatoriedad, o esto no se debe cumplir, sino que son unas recomendaciones que nosotros desde la AIMC y la universidad pues hicimos para aportar pues un granito de arena a la industria. Dentro de la encuesta de percepción, pues nos dimos cuenta que pues pudimos tener una línea base que nos permitía entender más o menos cuál era esa percepción con respecto a estos planes de sostenimiento. Como mencioné, podemos identificar que no había un criterio unificado y, muy importante, esto nos permitió tener una línea base para en el futuro, una vez pues después de que esta norma técnica se haya implementado, podamos, digamos, evaluar cómo ha cambiado esa percepción y compararla con cómo nos ha ayudado en realidad a disminuir estos accidentes, ¿cierto? Entonces es muy importante seguir monitoreando estos accidentes geomecánicos y también seguir evaluando cuál es la percepción de nosotros como industria en cuanto a estos temas. Entonces, nosotros cuando comenzamos a realizar este trabajo, nosotros decidimos evaluar qué se estaba haciendo en otras partes. Revisamos países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, y pues voy a mencionar brevemente pues dos de los que, digamos, seguimos muy de cerca, que fueron Estados Unidos y Australia. En Estados Unidos, por ejemplo, en los años 60, las tasas de fatalidad por accidentes geomecánicos eran demasiadas altas, en el orden de 1000 accidentes al año. ¿Qué fue lo que ayudó, digamos, en gran parte a reducir estas tasas? Bueno, principalmente pues accidentes muy grandes que ocurrieron, en los cuales muchas personas perdieron la vida lastimosamente, pero estos eventos generaron o permitieron a los reguladores de ese país implementar acciones que permitieron regular un poco más la industria y desarrollar medidas y estrategias para mejorar pues, estas condiciones. Algunas de esas condiciones las voy a mencionar pues, en la siguiente diapositiva. En el 2006 fue el primer año en el que Estados Unidos logró 0 accidentes por causas geomecánicas en un año, y esa misma cifra la han repetido varias veces pues hasta la actualidad. Entonces, ¿qué fue lo que aportó a esta reducción? Una de las causas fue la implementación de planes de control de techo, así es como en la regulación de Estados Unidos está definida, y está definida así porque este plan principalmente se propuso para la industria del carbón. Entonces, dice que cada operador minero debe tener y desarrollar y tener un plan de control de techo que debe ser aprobado pues, por el gerente del distrito, quien es básicamente la persona de EMSHA encargada pues, de cada región. También el tema de la tecnificación de las operaciones. Sabemos pues, que al trabajar pues, al frente de la roca sin tener un sostenimiento, estamos muy expuestos, por lo tanto, implementar equipos y maquinaria que permitan alejar el personal pues, de esos frentes, eso tuvo una gran respuesta pues, para disminuir estos accidentes. Obviamente entendemos que en Colombia hay muchas operaciones en las cuales implementar o tecnificar muchas operaciones es complicado debido al tipo de yacimientos que se tienen o a algunas de las prácticas que se realizan. Sin embargo, pues en Estados Unidos fue una de las cosas que ayudó. También desarrollos tecnológicos en Estados Unidos, existe por ejemplo el Instituto Nacional de Salud y Seguridad, que es una institución del gobierno encargada de desarrollar tecnología que permita mejorar las condiciones de seguridad de las operaciones. Entonces, por ejemplo, se hace mucha investigación en temas, por ejemplo, del diseño geomecánico. Hubo un estudio que se realizó en el 2012, si no estoy mal, donde se generan algunos lineamientos para el diseño de pilares en minas de caliza. Entonces, estos desarrollos tecnológicos también han
ayudado y aportado significativamente a la industria de Estados Unidos a esta pues disminución. Por otra parte, en Australia, pues otro país que ha sido, digamos, muy buen referente, porque han logrado reducir de manera significativa pues estos accidentes y fatalidades por causas geomecánicas. Sin embargo, en Australia el enfoque que ellos le han dado ha sido un poco diferente al de Estados Unidos y ha sido un enfoque basado pues en la gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces aquí vemos algunas de las premisas del modelo que se plantea pues en Australia, donde ellos entienden que todas las muertes, lesiones y enfermedades son prevenibles, que ninguna tarea es suficientemente importante como para no hacerla de manera segura, que todos los peligros se pueden identificar y los riesgos pueden ser controlados de cierta manera. También que cada individuo tiene la responsabilidad de su seguridad y la de sus colaboradores, y también que siempre podemos mejorar en temas de seguridad. Entonces aquí muestro dos documentos, uno del 2013 y otro del 2019, donde se han empezado a desarrollar algunas guías en las cuales se plantea la gestión del riesgo como la principal herramienta para reducir y controlar accidentes geomecánicos. El siguiente documento es un documento más reciente y fue uno de los documentos que utilizamos en gran parte como referente para la elaboración de nuestra norma técnica. Este es un código de práctica o básicamente una guía, no, un código en el cual pues se dan algunas de las pautas que todas las operaciones en Australia deben seguir para mejorar las condiciones de geomecánicas en las operaciones. Este documento es un documento que se planteó de manera universal, no solamente para operaciones subterráneas, sino también para operaciones de cualquier tipo, escala y condición. Entonces, pues ya entremos un poco a hablar acerca de la norma técnica colombiana 6620, que fue la norma técnica pues, que desarrollamos con el ICONTEC para la elaboración de planes de sostenimiento. Entonces, las características de esta norma son las que planteamos aquí. Es una norma que debe ser, es un documento, nosotros planteamos que los planes de sostenimiento deben ser un documento de actualización permanente. Eso, como vimos, ya estaba planteado en el artículo 76 del decreto 1886. Nosotros añadimos algunas otras características que no estaban incluidas pues, en ese documento, como la que debe ser elaborado por personal idóneo, o sea, la persona elaborando o certificando estos documentos debe ser una persona que tenga experiencia, y no solo experiencia, sino también la capacidad pues, de elaborar el documento y de verificarlo. También este documento debe ser accesible porque un plan de sostenimiento no debe ser un documento para uno engavetar en un escritorio, sino que debe ser un documento que esté al acceso de todos los operarios, en los cuales ellos, si tienen alguna duda o alguna cuestión, puedan entrar, tener información y ayudarlos a tomar decisiones efectivas para evitar condiciones adversas. También debe ser único, debe ser un documento que debe ser específicamente adaptado a cada operación. Vemos muchas veces que cuando se hacen a veces, no sé, PTOs, muchas veces hay personas o se evidencia pues que lo que hace es copiarlo de un lado y se implementa en el otro. No, las condiciones geomecánicas claramente cambian de un lugar a otro, y no solamente las condiciones geológicas y geomecánicas, sino también las prácticas que tienen los diferentes lugares. Por lo tanto, este documento debe ser único y adaptado específicamente para cada operación. También debe ser práctico, debe estar redactado en términos que todas las personas de todos los niveles puedan entender, y debe ser también evaluable y trazable, ¿cierto? Si yo tengo algún personal de la Agencia Nacional haciendo alguna inspección, nosotros, ese documento debe estar redactado en términos que si nosotros decimos algo, que ellos puedan verificar con lo que estamos haciendo en campo, ¿cierto? O también si se tiene, por ejemplo, un auditor externo o interno, también pues que esas auditorías que se realicen puedan seguirse y se puedan evaluar en el tiempo y tener pues básicamente una forma de cómo medir esas mejoras en el desempeño. Entonces, esta es básicamente pues la primera página de esta norma.
que se llama Requisitos para la elaboración de planes de sostenimiento para operaciones mineras y obras civiles subterráneas. Este documento también es aplicable, por ejemplo, para túneles viales, porque como mencionaba anteriormente, los principios para la gestión del riesgo son principios que son, que son independientes de qué labor nosotros estamos realizando, ¿cierto? Entonces, este documento también es válido para estas operaciones civiles. Y básicamente lo que nosotros planteamos acá es establecer aquellos requisitos técnicos que se deben considerar en un plan de sostenimiento. Como había mencionado anteriormente, había una disparidad muy grande entre lo que muchas personas consideran que debería ser y que no debería ser. Por lo tanto, lo que nosotros decidimos hacer fue elaborar una lista de debes que estos planes de sostenimiento deben contener para que fueran efectivos en su implementación. Pues si tienen algunas preguntas, les agradezco que por favor las colocan en el chat para que cuando tenemos la presentación podamos pues responderlas y permitir pues entregar todo el material. También el alcance de este documento, como planteé, pues no es específico para minería de oro, minería de carbón subterránea, sino que es un documento que está redactado en términos que cualquier operación subterránea puede implementar y utilizar pues como una herramienta para mejorar estas condiciones de seguridad. Entonces, los marcos de referencia, como mencionamos, nos basamos en gran medida en esta normatividad o en esta guía australiana, en la cual pues ellos plantean los sistemas de trabajo seguros y el ciclo PHBA de mejora continua como la estructura principal de este documento. Entonces, un sistema de trabajo seguro no es más que una serie de procedimientos que nos permiten a nosotros reducir o eliminar los riesgos en cierta actividad. La actividad de la que estamos hablando es principalmente el control geomecánico de operaciones mineras o civiles subterráneas. Entonces, esos procedimientos o esos elementos que componen un sistema de trabajo seguro son 4, los cuales son el registro de riesgos y peligros, el diseño seguro, la implementación del diseño y la comunicación, entrenamiento y supervisión. Dentro de la norma, en el componente técnico, se va a ver que para cada uno de estos componentes hay una serie de subtítulos que son básicamente algunos los que están incluidos pues dentro de esta gráfica, como inspecciones geomecánicas, documentación y registro, mecanismos de falla, y dentro de cada uno de esos títulos se especifican algunos debe que en el grupo de trabajo y bajo la guía y acompañamiento de muchas personas de la industria se definieron pues como cuáles deben ser esos puntos que nos ayudan a gestionar pues nuestros riesgos geomecánicos, ¿cierto? Entonces, para entrar digamos un poquito más en detalle con cada uno de estos puntos, o por lo menos explicar algunos de estos, pues empecemos con el término o el punto de registro de peligros y riesgos, o identificación y registro de peligros y riesgos geomecánicos. Entonces, se tiene, por ejemplo, uno de estos puntos, que es la definición e identificación de mecanismos de falla, identificación de peligros geomecánicos. Entonces, ¿qué es un mecanismo de falla o qué puede ser un peligro geomecánico? Nosotros entendemos que todas las operaciones subterráneas o excavaciones están realizadas pues en un macizo rocoso, y dependiendo pues del tipo de macizo en el que se esté trabajando, nosotros vamos a tener formas en las cuales este macizo va a tener una mayor preferencia a fallar. Por ejemplo, no es lo mismo yo estar realizando una excavación en un depósito sedimentario para la explotación de carbón que realizar una excavación en una operación en un macizo rocoso ígneo para la elaboración de cámaras abiertas o inclusive cámaras por corte y relleno en una operación minera de oro, ¿cierto? Entonces, la forma en la que el macizo rocoso va a responder a la excavación que tengo que realizar va a ser muy diferente en una condición u otra. Por lo tanto, dependiendo de la operación en la que yo esté, yo debo entender muy bien esos mecanismos de falla
ya sea pues por discontinuidades, ya sea por condiciones de esfuerzos, ya sea por orientación o dimensiones de las excavaciones, y realizar pues un proceso de documentación amplio en el cual yo describa cuáles son todas las condiciones en las que inicialmente, si el proyecto no ha comenzado, con el conocimiento de exploración que yo tengo, es decir, cuáles pueden ser estos peligros, estas condiciones de riesgo, o si una vez la operación ya avanzó y a medida pues que vamos realizando pues el desarrollo, la explotación, se van identificando condiciones inseguras, estos se deben también documentar y mantener pues un listado de ellas. También evaluar de estas condiciones geomecánicas inseguras, cuáles pueden ser los posibles riesgos asociados a esta. Por ejemplo, en la operación en la que yo trabajo actualmente es una operación de panel caving, en la cual un peligro geomecánico que se tiene es, por ejemplo, un air blast o un estallido de aire. Esto ocurriría, por ejemplo, en la condición si se tiene entre el cave y el techo de la excavación un espacio de aire muy grande y de repente el techo colapsa. El colapso de este techo puede desplazar este aire, generando pues una sobrepresión que me puede dañar, por ejemplo, la ventilación y todas estas cosas. Entonces, es identificar pues de estos peligros que se pueden tener, cuáles son los riesgos asociados pues a que una condición de esta se me presente. También tenemos el tema de inspecciones geomecánicas. ¿Por qué son importantes las inspecciones geomecánicas? Porque precisamente estas nos van a ayudar a entender cuando uno de estos peligros está ocurriendo, ¿cierto? Si nosotros antes de iniciar a realizar nuestras labores o nuestras tareas, no realizamos inspecciones, no miramos pues cuál es la condición del terreno, no realizamos el adecuado desahombro, no vamos a poder identificar estas. Entonces, estas inspecciones geomecánicas deben ser de dos tipos, deben ser locales y generales. Las locales son aquellas que se realizan todos los días cuando yo llego al frente antes de realizar mi tarea. Yo debo inspeccionar muy bien qué está cambiando, qué no ha cambiado, qué se ve diferente. Y las inspecciones generales pueden ser aquellas realizadas por ejemplo, por los supervisores o los ingenieros, en los cuales no son todos los días y de detalle, sino que simplemente van y se verifican condiciones pues ya a una escala más global en toda la operación, ¿cierto? Esta forma acá es un ejemplo de una guía peruana pues que se tiene, que es muy útil. Se puede tener pues como referencia a la hora de reportar pues algún incidente. También es importante reportar estas condiciones geomecánicas inseguras cuando se realice una inspección geomecánica, porque si yo veo que hubo una roca que hace 5 minutos pasé y no estaba, y cuando volví a pasar la vi, yo la veo que está en el piso y la dejo ahí, pues posiblemente eso está indicando que hay algún problema. Si yo no reporto esa condición, posiblemente el problema continúe y la siguiente persona que pase sea lastimado por otra roca que caiga después. Entonces es importante pues no solamente reportar estas condiciones durante mis inspecciones, sino asegurarme que la condición sea tratada, que la condición sea atendida y notificar a las demás personas pues de aquella condición, ¿cierto? En términos pues del diseño, ya estamos pasando al segundo componente pues del modelo del sistema de trabajo seguro. Sabemos que pues el diseño es un proceso que integra todas las actividades de la mina, que no solamente tiene en cuenta las condiciones geomecánicas de la operación, sino también todas las condiciones de producción, de logística y demás pues que se tienen entre el proceso. Este diseño seguro contiene 4 procesos, los cuales pues se definen acá como la elaboración de un modelo geomecánico y la definición de dominios geomecánicos. Esto debe ocurrir antes de realizar pues el diseño de la operación. Con esta información ya entra a jugar parte lo que es el diseño geomecánico y la definición pues de criterios de aceptación de estos diseños. Entonces, ¿qué es un modelo geomecánico? Básicamente un modelo geomecánico, en pocas palabras, es una base de datos, un conjunto pues de información que
que está conformado por la geología, por elementos pues de la geología, elementos pues de las propiedades del macizo rocoso, condiciones de esfuerzo, las discontinuidades y las estructuras y condiciones hidrogeológicas. Toda esta información a mí, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir generar un modelo geomecánico que me va a permitir a mí entender y definir dominios geomecánicos. Un dominio geomecánico, ¿qué es? Es básicamente, son aquellas regiones del macizo donde van a estar nuestras excavaciones, que una vez se realicen las excavaciones van a tender a comportarse de la misma manera, ya sea deformaciones similares o mecanismos de fallas similares. Por lo tanto, pues, es importante entender estos porque definir estos dominios geomecánicos nos va a permitir a nosotros también identificar de mejor manera esos peligros geomecánicos asociados a cada uno de estos dominios. Entonces, este modelo geomecánico y la definición de estos dominios no debe ser algo pues que simplemente se hizo al inicio del proyecto y se dejó ahí, sino que debe ser también algo que se debe actualizar con la información diaria que se recopila, por ejemplo, de cada avance cuando el geólogo entra, realiza los mapeos. Esta información debe retroalimentar ese modelo y permitir pues identificar cómo lo que se tenía inicialmente ha evolucionado pues con la información que estamos retroalimentando una vez el proyecto pues ya está avanzando. En términos pues de lo que es el diseño, debemos utilizar esta información del modelo geomecánico, al igual pues que estos requerimientos de producción para diseñar y planear pues toda esa infraestructura que vamos a tener. Esta infraestructura pueden ser, por ejemplo, vías de acceso o talleres o áreas y demás, y se deben realizar análisis de estabilidad y evaluaciones de riesgo correspondientes, ¿cierto? Entonces los análisis de estabilidad me deben permitir a mí identificar que estos túneles de acceso o estos túneles o estos paneles de producción se pueden implementar con estas dimensiones, estos requerimientos en este tipo de material, porque de acuerdo a cierto análisis de ingeniería, la estabilidad pues dice que va a ser adecuada, ¿cierto? Entonces, este documento, como es una guía, no dice cómo hacer estos análisis de ingeniería o estos análisis de estabilidad, sino que se dice más bien qué debe hacerse y ya a criterio de cada ingeniero responsable de la elaboración de estos planes de sostenimiento, ya ellos determinarán cuál herramienta de diseño es la más adecuada para su operación, ¿cierto? Entonces, todo este diseño nos debe permitir a nosotros definir nuestros niveles de explotación, la geometría de nuestros paneles, de nuestros pilares, la orientación y condiciones pues, de esas vías de desarrollo y demás. También se deben incluir detalles acerca de las medidas de control que se deben tener en cuenta y los límites de tolerancia esperados. Por ejemplo, cuáles son estos niveles de infiltración de agua que vamos a tener, así vamos a saber cuáles van a ser las condiciones de bombeo que vamos a tener. También si vamos a tener deformaciones, debe haber un límite aceptable de deformaciones o unas condiciones en las cuales ya esas deformaciones no van a ser aceptables y se debe implementar pues una estrategia para evitar algún evento y demás. Como estaba mencionando, en el tema pues del diseño geomecánico, esta norma no indica cómo diseñar una mina subterránea o cómo diseñar. Les pido por favor que no compartan la pantalla y también pues recordarles nuevamente pues mantener los micrófonos cerrados, por favor. Estaba acá comentando básicamente que el diseño geomecánico, esta norma no te dice a ti cómo hacer el diseño de la operación desde el punto de vista geomecánico, sino te da unas pautas de qué se debe hacer, ¿cierto? Entonces ya a criterio del ingeniero encargado pues de la elaboración del plan, pues ya él tendrá en cuenta pues diferentes herramientas desde la parte de ingeniería geomecánica de cómo diseñar pues la operación.
También tenemos los criterios de aceptación. ¿Qué es un criterio de aceptación? Básicamente un criterio de aceptación y de aceptabilidad son aquellos valores que se deben tener en cuenta para determinar si el diseño de esta operación es aceptable o no en función de mi tolerancia al riesgo, la tolerancia al riesgo de la persona pues encargada de tomar las decisiones en la mina, ¿cierto? Entonces, esta tabla que presento acá es un valor son unos valores de referencia para criterios de aceptación, dentro de los cuales pues uno de los que más conocemos son, por ejemplo, el factor de seguridad. Esta tabla fue tomada pues de una guía peruana para el diseño pues de excavaciones subterráneas, principalmente para mostrar pues un ejemplo en el cual se determina en función de cuál es la temporalidad de la excavación, cuál debe ser el factor de seguridad para esas excavaciones. Entonces, por ejemplo, si tienen excavaciones que van a durar corto plazo, pues ya sean un panel que se va a desarrollar y se va a explotar en corto plazo, menos de 3 meses, esos factores de seguridad deben ser de 1.1 a 1.3. Si ya, digamos, se tiene pensado tener una de esas excavaciones un mayor plazo, ya puede incrementar de 1.3 a 1.5, o para excavaciones pues que van a durar más de un año, por ejemplo 1.5. Sin embargo, esto, como estaba mencionando, depende pues de la aceptabilidad de riesgo que tenga cada operación pues de manera específica, simplemente para mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo pues del proceso de diseño. Por ejemplo, a la hora de diseñar pilares, pues se tienen que tener en cuenta cuáles van a ser esos esfuerzos que van a estar actuando en función pues de la profundidad de la excavación, de la densidad de la roca, o si se tienen, por ejemplo, modelos numéricos que nos permiten tener un mejor estimativo de esos esfuerzos. También la estimación de la resistencia del pilar, donde hay algunos modelos empíricos que nos permiten, en función de las dimensiones del pilar y la resistencia de la roca, pues determinar esa resistencia. Y el factor de seguridad pues nos permite definir en función de nuestro criterio de aceptabilidad si las dimensiones que se proponen para ese diseño de pilares es aceptable o no. Por ejemplo, en Estados Unidos, para minas de caliza, NIOSH recomienda o el Instituto Nacional de Salud y Seguridad recomienda que el factor de seguridad aceptable para minas de caliza que sea de 1.8. Entonces, como ven, estaba mencionando que estos criterios de aceptabilidad pueden variar no solamente pues de la empresa, sino también pues de la regulación en la que uno esté pues trabajando, ¿cierto? El tercer punto pues ya está relacionado con la implementación de los diseños. Entonces, sí, yo puedo tener diseñadas mis excavaciones, mis pilares y demás, pero ¿cómo yo me aseguro que estos diseños que en papel se ven tan bien sea lo que en realidad pues está haciendo en la operación? Por ejemplo, desde el punto de vista de perforación y voladura, ¿cómo estamos asegurándonos de que estos diseños que se tienen estén realizándose de la manera debida, o desde el punto de vista también de perforación y voladura, que también se están cargando los barrenos y se están haciendo de la mejor manera? Por lo tanto, hay que instrumentar y monitorear pues esas condiciones para verificar que lo que se tiene en el papel sí sea efectivamente pues lo que estamos observando en la operación. Entonces, desde el punto de vista geomecánico, nosotros podemos instrumentar y monitorear, por ejemplo, deformaciones, vibraciones, en operaciones de cámaras de stopes, se ve pues que muchas veces se implementan sistemas de monitoreo microsísmico para evaluar la microsismicidad pues, del área, para evitar, por ejemplo, el riesgo de estallidos de roca. O, por ejemplo, si se tiene una operación en las que o sea, se esperan deformaciones muy grandes, pues se puede plantear inclusive monitorear, definir pues puntos de monitoreo y monitorear cómo cambia esto en el tiempo para identificar pues si esas deformaciones están acordes con los esperados en el diseño, o si se tienen deformaciones pues que nos pueden generar condiciones inseguras. No solamente pues es condición de monitorear y
y tener pues instrumentación, sino que también se deben tener personas encargadas de recolectar esta información y analizarla, compararla con los diseños y tomar medidas de acción en caso pues de que algo no salga bien. También definir procedimientos de intervención frente a condiciones de geomecánicas inseguras. Esto está relacionado con la definición de planes de acción de respuesta a emergencia. Por ejemplo, en la operación en la que yo trabajo, una de las labores que yo tengo es cada 2 semanas monitorear convergencia en los paneles pues, de producción. Esa información la recolectamos y se analiza cada 2 semanas, en la cual nosotros comparamos tasas de deformación, donde vemos si, digamos, un túnel se ha deformado más de, por ejemplo, 1 milímetro por día, puede entrar a ser una condición pues ya de atención y de monitorear más a menudo. Si estas deformaciones entran, digamos, a una escala ya de medio centímetro por día, pues ya esto requiere venir y hacer rehabilitación en la zona antes de que el área colapse, o si llega a una condición inminente en la que estas deformaciones se aceleran más de cierta medida, pues ya habrá que tomar decisiones de abandonar cierta área, esperar a que el movimiento cese y demás. Entonces es importante definir estos planes de acción de respuesta a emergencia en función del monitoreo y de las observaciones pues, que nosotros estamos definiendo para verificar esos diseños. También importante desde la parte operativa, la definición de procedimientos de trabajo seguro, tener en cuenta que estos procedimientos de trabajo seguro sean desarrollados de la mano de los operarios, que sean ellos los que nos estén en verdad explicando cómo se hacen las cosas, cómo lo hacen ellos. Si se identifica pues que hay una tarea pues que no se está haciendo de la mejor manera, buscar la forma en la que se haga de una manera segura y dejar pues siempre canales de comunicación abiertos con ellos para asegurarnos de que estos procedimientos no sean algo que está en papel, sino que en realidad sean procedimientos que indiquen cómo hacer las cosas bien y que ellos en realidad lo hagan para hacer su trabajo pues de manera segura. Esto acá pues un ejemplo pues de monitoreo de convergencia en un túnel, y estas son pues algunas notas con respecto pues, a los procedimientos de trabajo seguro. El último punto pues que tenemos aquí es el de la comunicación, entrenamiento y supervisión. Entonces, dentro de la norma incluimos algunos debes en los cuales pues se toca esto. Por ejemplo, el tema de capacitación, entrenamiento y comunicación. Es muy importante que los trabajadores entiendan cómo identificar los peligros geomecánicos asociados a sus trabajos, también identificar, por ejemplo, desde el punto de vista del monitoreo y la instrumentación, por qué lo estamos realizando, por qué se realiza donde se realiza, por qué se debe tener cuidado con esas estaciones de monitoreo, y demás, para ellos estar conscientes de que se están realizando medidas para tener el control y evitar pues condiciones que sean desfavorables para la operación. También entrenarlos y enseñarles pues que las condiciones geomecánicas se deben reportar, porque eso lo que nos va a ayudar pues es, como les mencionaba anteriormente, a ayudar a prevenir accidentes y tener un mejor entendimiento y conocimiento pues de cómo están respondiendo las excavaciones. También tenemos el tema pues de auditorías internas y externas. Se mencionaba pues que es importante tener un ojo externo que nos permita verificar que el trabajo que se está realizando bien, y si se identifica alguna oportunidad de mejora, pues trabajar para mejorar la seguridad pues, de los trabajadores y de la operación. Y por último, pues revisar y mejorar el plan de sostenimiento. Como se mencionó, es un documento que se plantea para que sea un documento dinámico de actualización permanente. Entonces, cada año se debe por lo menos revisar este documento, verificar que no haya habido ningún cambio pues, en el plan de explotación, en los diseños y demás, o inclusive en el caso de que haya algún accidente por causas geomecánicas, identifique algo que no se tuvo en consideración antes, pues se debe incluir y actualizar pues en este documento. Eso pues ya digamos nos trae al final de la presentación.
Pues como les mencioné inicialmente, esto no es todo lo que está contenido en la norma, simplemente algunos de los puntos, aspectos que consideramos relevantes pues para traer a la discusión. Sin embargo, los invitamos pues a adquirir la norma, implementarla, discutirla y seguir trabajando pues para reducir estos accidentes en la industria, para mejorar las condiciones de seguridad. Bueno, muchas gracias, ingeniero Juan José. Damos paso a las preguntas. Habíamos dicho que las preguntas se pasaran por el chat. Mientras reviso el chat, veo que la asociación tiene la mano levantada. Entonces, mientras revisamos las preguntas, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a Juan José. Y quiero decirles que para la APMC, para la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano, es satisfactorio y muy importante dar la primera webinar de su nuevo proceso de la asociación con una excelente presentación que nos acaba de dar Juan José respecto a la norma y el cumplimiento de ella. De igual manera quiero invitarlos a que continuemos dentro del proceso de las webinar. Este es un trabajo que se viene haciendo con el comité de capacitaciones, con el comité de comunicaciones, al cual pues le agradezco mucho su participación el día de hoy. Al profe Juan Eugenio, que le tenemos gran cariño y respeto con este proceso. Veo que tuvimos un poquito menos de 110 personas, es decir, tuvimos más de 100 personas participando en este evento, y como presidente de la asociación me siento feliz de saber que esta webinar cumplió con el objetivo, y que agradezco muchísimo a Juan José habernos dado la oportunidad de escucharlo y tener presente que lo más importante de la asociación es poder compartir este tipo de conocimientos, y pienso que la enseñanza es la mejor forma de hacerlo. Así es de que aplausos muy grandes a Juan José y los dejo con las preguntas. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Luis, por tus palabras y qué bueno estar acá acompañándolos hoy. Bueno, en el chat hay dos preguntas. La primera es de Ricardo Ibáñez. Dice, la norma 6620, ¿desde cuándo va a ser aplicada? Se debe esperar que la autoridad minera la reglamente o la exija. Y hay otra pregunta que me parece que se pueden responder simultáneamente y dice, es necesario concientizar a los pequeños y medianos mineros para que este documento se haga bien. La forma consciente y seria, porque conocemos casos donde lo mandan a hacer solo para cumplir a la agencia y no para mantener seguridad de sus minas. Ellos ven como un lujo tener un geólogo o un ingeniero para su mina por costos. Entonces, Juanjo, ¿puedes responder algo? Y después yo quiero hacer un aporte. Bueno, pues por el momento esta norma 6620 no es un requerimiento legal, simplemente fue un trabajo que se realizó para brindar herramientas a la industria. Entonces, la empresa que desee adoptarla, implementarla, pues está bienvenida. De hecho, he escuchado muy buenas referencias al respecto de ella y he escuchado que muchas empresas ya están empezando inclusive a revisarla, a implementarla, a manejar el vocabulario y el lenguaje pues, que se implementó, se utilizó para este documento. Entonces, pues eso, digamos, nos llena de mucha satisfacción. Y inicialmente, pues, la meta sería llegar al punto en el que la Agencia Nacional, pues, dirija a este documento como pues, como el, el documento, Requisito legal. el requisito que debe seguirse para la elaboración de estos planes de sostenimiento, ¿cierto? Entonces, de pronto el profesor Juan Eugenio quiera complementar, digamos, algo con respecto a cómo iría ese proceso. Sí, la norma es un documento de aplicación libre y voluntaria. Nuestro interés y nuestra deseo, y de pronto a través de la APMC pudiéramos hacer la gestión,
Sé que la doctora Gloria Catalina, que tuvo la oportunidad de presidir, de ser gerente de seguridad y salud en la agencia, compartió con nosotros todo este ejercicio, y nuestro deseo es poder elevar esta norma a un requisito legal. Nosotros como mineros no podemos esperar a que una buena práctica se convierta en un requisito legal para poderla implementar. Las mejores prácticas se deben implementar per se para que la gente esté protegida y esté segura. Con respecto a los pequeños mineros, la norma tiene un alcance que se ajusta a cualquier nivel y a cualquier tamaño de producción. Entonces puede ser una mina de 5.000 toneladas día, 20.000 toneladas día, o una mina de 100 o 200 toneladas día. Puede tener perfectamente las condiciones para que la norma se pueda aplicar debidamente. Entonces, es una invitación que hacemos para que la norma se empiece a implementar, porque verdaderamente tenemos ese compromiso con la seguridad, y es una herramienta que nos va a ayudar a esto. Didier Ortiz tiene la mano levantada. Adelante, Didier. Buenas tardes a todos los participantes, pero como primordial a las personas que organizaron esta gran oportunidad para hacernos conocedores de una información tan importante, pues que yo como técnico, supervisor de minas, creo que este documento y esto lo que nos ha informado el ingeniero Juan, creo que esto sería como la punta de la lanza, ¿ya? Sería como que la base del iceberg para que todas las empresas, empresarios y el personal que está a cargo de las minas, pues seamos un poco más conscientes de la normatividad para el autocuidado y el cuidado para todo nuestro equipo de trabajo. Créanme y déjenme darles un aplauso por esta magnífica oportunidad, y pues también agrego de que hace aproximadamente 2 años creé un canal, un grupo de WhatsApp, por ahí mandé el link y pues lo pongo a disposición de ustedes y de todo el personal que quiera mantener esta continua información para todo el gremio de personal que hacemos parte de este tan majestuoso y hermoso mundo de la minería. Muchas gracias, Didier. Démosle la palabra a Marta Liliana Tristancho, que tiene también la mano levantada hace un momento. Adelante, Marta, tienes el micrófono cerrado. Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Yo quería preguntar, yo tenía entendido que la norma ya había sido aprobada para empezarla a aplicar este año, o sea, las nuevas cosas que trae ese documento para los planes de sostenimiento. ¿No es así? Es que entré un poco tarde a la charla, entonces me perdí un poquito del tema al principio. Bueno, dile. Adelante, Juan. No, como pues se había mencionado, esta norma está pues ya disponible en la plataforma del ICONTEC, pero esta norma, digamos, a día de hoy no es un requerimiento legal, ¿cierto? Entonces, si alguna empresa desea implementar lo que se tiene en la norma, está pues disposición y, digamos, libre escogencia de cada empresa, ¿cierto? Sin embargo, como se mencionó, pues la idea es tratar de elevar esto, digamos, a requisito legal para que sea pues la forma en la que se elaboran los planes de sostenimiento en el país. Bueno, como okay, los tiempos son corticos, quería decirles, qué pena molestarlos, como los tiempos son corticos, quería decirles que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama APMC Cultural, en el cual nosotros vamos haciendo publicidad de los programas. De igual manera tenemos el WhatsApp de APMC Asociados,
con el objeto de tener información relevante de la asociación, para que las personas que se quieran vincular con ellos lo puedan hacer y de esta manera poder difundir la información que tenemos dentro de la asociación y dentro del sector, con el objeto de buscar mucho más acercamiento dentro de los procesos. Muchas gracias. Gracias, Luis. No sé, tenemos, bueno, son las 5:01, para ser pues como justos con el tiempo, no sé si dejamos aquí por finalizado el evento. De todas formas, quedan algunas inquietudes que más adelante en otro espacio pudiéramos resolver. De todas formas, importante que desde la asociación busquemos que la autoridad minera adopte esta norma como un requisito legal para garantizar pues la calidad de los planes de sostenimiento y apuntarle a un mejoramiento y una reducción en las fatalidades por este concepto. Agradecemos entonces su asistencia. A Juan José agradecemos su participación y quedamos pues disponibles para atender cualquier inquietud que a través de la asociación puedan plantear. Muchísimas gracias, a la orden por acá lo que necesiten.